advocación de Luján, patrona de Argentina y de otros países de allí, ¿no? Paraguay, creo, etcétera. Pues le pedimos a nuestra Madre, ella que es consuelo de los afligidos y salud de los enfermos, pues que nos asista en este momento para todos tan difícil de esta pandemia y que sobre todo nos interceda por nosotros ante Dios para que nos dé la fuerza para bueno, poder llevar adelante nuestro día a día y sobre todo pues para llevar adelante el combate de la fe en estos momentos tan difíciles, siempre lo son, pero bueno, ahora especialmente. Y le pedimos pues que, pues eso, que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena Te eres de salve gracia, María, el llena eres de Señor es gracias, contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre tú todas las eres entre mujeres todas las y mujeres, bendito es el fruto de tu es el vientre fruto de Jesús. tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en la y en hora la hora de nuestra de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues si se acuerdan ustedes, la semana pasada dejamos el curso de la historia de la Santa Misa en los albores de la Edad Media, es decir, ya al principio de la Edad Media, cuando ya les decía que lo que es la misa como tal, el rito romano, toma ya un cuerpo, es decir, que ya realmente aparece la estructura y buena parte de lo que conocemos en la misa digamos, la misa de San Pío V, es decir, el misal de San Pío V, que después será de San Pío V. Les dije que se produce un reflujo, es decir, la misa romana, es decir, el misal romano parte hacia el reino, digamos, hacia el reino franco, atraviesa digamos, los Apeninos y vuelve a Roma, vuelve a Italia, digamos, con ciertos cambios. Es decir, el misal romano sufre una evolución fuera de Italia, fuera de Roma, fuera de la península itálica, no Italia como entendemos hoy en día, porque eso no existía. Y vuelve pues con elementos propios de la misa galicana, que se llama galicana, es decir, la misa franca, elementos propios de la liturgia digamos, en las zonas, lo que hoy sería Francia y lo que es después, y ahora hablaremos, el imperio romano germánico, es decir, lo que es Alemania, etc. Bueno, pues esta misa vuelve hacia el siglo X, vuelve digamos, como un reflujo a Roma, y aparece en ese momento, digamos, o la prueba de esto son los diferentes misales que se han conservado en lo que es la península itálica. Y son, pues, principalmente oraciones que luego se introducen y se mantienen en el misal de San Pío V, y luego toda una serie de oraciones que aparecen en los misales de los siglos XI a XII en Italia, que luego fueron sustituidos por otras oraciones o simplemente desaparecieron. Y también por el hecho de la aparición, digamos, del uso del Salmo 42 con su oración al principio de la misa. Como ustedes a lo mejor saben, la misa dicha de San Pío V, pues inicia con la oración, digamos, al pie del altar, las oraciones al pie del altar, y el sacerdote alterna con el ministro y con los fieles también, pero vamos, sobre todo con el ministro, el Salmo 42, digamos, con un salmo introductorio hacia el momento de la penitencia, en esta parte penitencial, y luego ya el inicio de la misa. Es lo que se llama la antemisa. Bueno, pues aparece este salmo con su oración y las oraciones de incensación, digamos, de las oraciones que tiene que recitar el sacerdote mientras inciensa durante la misa, pues ya digo, aparecen en la mayoría de misales italianos. Los monasterios, entre comillas, benedictinos, porque, entre paréntesis, en ese momento no hay distinción entre orden benedictina o otra orden, es decir, digamos, en Europa, en la Europa occidental, los monasterios siguen la regla de San Benito,
pero no hay una orden como tal. Lo que sí que existe es una distinción entre el ordo canonicus y el ordo monasticum. Es decir, el ordo canonicus eran los monasterios que se regían por la regla de San Agustín y que eran monasterios de canónigos que estaban o en la sede episcopal o estaban fuera de la sede episcopal, digamos, no estaban en la ciudad episcopal o no estaban al lado de la catedral, algunos sí, otros no. Y los que estaban en la catedral, pues el superior, digamos, era el obispo, y estaban regidos por un prior. Y en los monasterios que estaban fuera de la ciudad episcopal estaban regidos principalmente por un abad o por un prior bajo la autoridad del abad, del obispo, perdón, siguiendo, digamos, la distribución o la organización de nuestro padre San Agustín. Y luego estaban los monasterios que seguían la regla de San Benito, pues que eran los demás. Bueno, pues estos monasterios que siguen la regla de San Benito, pues son los que por etapas van propiciando la entrada de esta liturgia galicana en Europa, en Roma, perdón. Porque de hecho, cuando los bárbaros entran en la península itálica y llegan hasta Roma, pues lo destruyen todo, o casi todo, y entre otras cosas, destruyen muchos monasterios. Es decir, esto es ya posterior a San Benito, a la época de San Benito, y se produce, pues, en general una decadencia, una época de decadencia, y la vida monástica también. Y de hecho, hay un resurgir a partir del siglo IX-X, principalmente en la zona de Suiza y Alemania, y en Francia también. Pues toda esta zona. Entonces hay como un resurgir de la vida monástica y son estos monasterios los que van a ir trayendo, los monjes que van a ir trayendo poco a poco hasta llegar a Roma esta nueva, digamos, esta liturgia renovada, digámoslo así, esta liturgia galicana. De hecho, posteriormente, como ahora les explicaré dentro de varios párrafos, es Cluny, la reforma de Cluny, la que va a ser determinante para esta, digamos, expansión de este nuevo misal. Y también, en cierta manera, los camaldulenses, que en esta época ya han aparecido en Italia y que se extienden mucho, que son como una reforma de la vida monástica, y entonces vamos a ver ahora que ya se van a poder hablar de órdenes, ¿no? Cluny como una orden, la orden del Cister, de Citeaux, la orden cluniacense, los premonstratenses como una orden canónica, es decir, una orden como tal establecida dentro del ordo canonicus, pero que se establece como una orden realmente. Bueno, como les dije también en la otra sesión, bueno, los misales, hasta ese momento no existen misales como los entendemos hoy en día, sino que existían los sacramentarios, que eran, bueno, pues recogían toda una serie de textos litúrgicos para la misa, pero de hecho se dejaba cierta, entre comillas, libertad al sacerdote. Y esa libertad no la entiendan como la libertad que entendemos hoy en día. Es decir, los sacerdotes celebraban la misa, digamos, fieles a lo que era la liturgia. Es decir, para nada, pues, tenían ocurrencias como vemos hoy en día. Bueno, pues, los sacramentarios siguen estando y se refuerzan en ese momento, justo en el momento en el que se da el uso también paralelo del misal. Pero bueno, antes del misal están los sacramentarios como tal, que aún manteniendo cierta libertad a los sacerdotes en cuanto, pues, a las oraciones, la elección de las oraciones, ciertos ritos, como por ejemplo a la hora de preparar el cáliz, pues bueno, pues a lo mejor un sacerdote lo prepara antes de la misa, otro lo prepara justo en el ofertorio, y de hecho veremos que hay digamos, ritos litúrgicos, ritos dentro de la Iglesia Latina, como por ejemplo el rito dominicano. Los dominicos, pues ellos en su rito propio, bueno, pues tenían la preparación del cáliz, se efectúa antes del inicio de la misa, justo en el momento previo a la misa, antes de las oraciones que se recitan a los pies del altar, como hemos dicho al principio.
Bueno, a partir del siglo X, perdón, con el surgir de la abadía de Cluny y todos los monasterios que son fundados o afiliados a su orden monástica, y se crea una gran congregación de monasterios en toda Europa que siguen las costumbres y las observancias de Cluny. Entonces, o se crean nuevos monasterios, se fundan nuevos monasterios, o monasterios que ya preexistían, pues se añaden a esta observancia, ¿no? Nueva. Y luego, pues como les digo, los cistercienses, los cartujos, órdenes canónicas como los premonstratenses y órdenes mendicantes, pues como los dominicos, por ejemplo, pues adoptan el misal. Ahora les explicaré en qué, digamos, la diferencia entre un sacramentario y un misal. Los cluniacenses cuentan con un texto que se llama Las Costumbres para fijar por escrito las ceremonias y el ordinario de misa y poder hacerlo extensible a todos los monasterios. Porque claro, se entiende que una orden como esta, la de Cluny, por ejemplo, la de los benedictinos, bueno, ya serían, digamos, podríamos llamarlos benedictinos, ¿no? Pero vamos, es como una rama o una manera de, porque luego habían congregaciones menores en los benedictinos, pero bueno, esta es la más importante, ¿no? Pues es importante, es esencial que haya una unidad litúrgica, es decir, que todos los monasterios, además de una observancia de costumbres, es decir, a la hora de levantarse, el tipo de hábito, cómo es el hábito, etcétera, bueno, pues también hay la cuestión litúrgica y es esencial, porque eso es lo que da la unidad a la orden, ¿de acuerdo? Bueno, pues tanto los cluniacenses como luego los cistercienses, en su Liber Usum, que aparece en el 1119, establecen una liturgia que perdurará porque Cluny, bueno, desaparece como tal, pero los cistercienses perduran en la historia, en el tiempo, y su liturgia durará más o menos con ciertas reformas hasta la reforma litúrgica del 69. Bueno, pues esta liturgia propia toma muchos elementos de la diócesis donde radicaba la casa madre, la abadía madre de Citeaux, que era la diócesis de Chalon. Y de hecho tiene otros elementos comunes, o digamos, que son comunes a todos los monasterios cistercienses, que serían tanto la decoración de las iglesias como la cuestión del canto. No quiero entrar mucho en el detalle de esto porque, bueno, no es, ahora no estamos para ello. Y bueno, ellos buscan digamos, el gregoriano más puro, ¿no? Ellos consideraban que tenían que buscar el gregoriano más puro porque los cluniacenses lo habían digamos, manipulado y enriquecido demasiado. Entonces se van a Metz, a la ciudad de Metz, en Francia, donde piensan que ahí está el antifonario más puro. Y de hecho, pues no lo es, pero bueno, da igual. Luego tenemos los cartujos, que también establecen una liturgia propia, en las Statuta Antiqua, que datan del 1259, y cuya liturgia toma elementos de la liturgia de Lyon, porque estaba ese monasterio, o sea, la Cartuja se funda en el área de influencia de la liturgia lionesa. El caso de los premonstratenses, bueno, pues también tuvieron una liturgia propia, pero que fue evolucionando mucho y, bueno, pues en el siglo XVII fue sustituida por el misal de San Pío V, la liturgia, digamos, romana, como la entendemos. El caso de los dominicos es particular porque como orden mendicante toma una liturgia propia, es decir, crea una liturgia propia y aparece el misal, tanto el misal como lo que es el oficio divino, etcétera, aparece en el Ordinarium iuxta ritum sacri ordinis fratrum predicatorum, es decir, el ordinario digamos, de ritos de la orden de predicadores que aparecen en 1256. Porque hasta ese momento, bueno, pues cada convento pues celebraba en el rito de la ciudad, de la diócesis donde estaba radicado, más o menos. Y entonces ahí lo mismo, se
se crea una única liturgia que es propia para toda la orden. En este Ordinarium Iuxtra Ritum se describe de manera meticulosa las ceremonias de la misa y también de lo que es el oficio divino. De hecho, dada digamos, el perfeccionamiento de este rito dominicano, hay otras órdenes que lo adoptan, como por ejemplo la Orden Teutónica, la Orden de la Merced a la que pertenezco, que hasta el Concilio de Trento tuvo la liturgia, el rito dominicano. Luego ya después adoptó el rito romano con algunos elementos que, digamos, perduraban del rito dominicano. E incluso los carmelitas, que ellos, bueno, tenían el rito de Jerusalén, jerosolimitano, pero, digamos, adoptaron elementos propios del rito dominicano también. Por su parte, los franciscanos, ellos van a, digamos, a llevar la evolución por otro lado. Es decir, ellos van a adoptar el misale secundum usum Romane Curiae, es decir, el misal que se utilizaba en la curia romana, es decir, el misal de curia, que era un misal que ya apareció, pues se usaba en tiempos de Inocencio III, que es la época del nacimiento de los franciscanos, y comprendió la simplificación de la liturgia, por el hecho de que, claro, la curia romana iba variando, iba cambiando, es decir, que, bueno, pues en un momento tenía que estar en un lugar, tenía que estar en otro, ahora para... Entonces, eso pedía que la liturgia fuera bastante simplificada, digámoslo así, tanto en el canto como en el rito. Y, de hecho, no podía ser tan extensa como la liturgia monástica o como la liturgia conventual, por ejemplo, como trato de los dominicos, ¿no? En el misal completo, es decir, aparece ya con los franciscanos y el misal de la curia, aparece lo que conocemos como misal, realmente. Es decir, en este misal aparece todo. Es decir, ¿cómo decir? Aparece tanto lo que es el rito propio de la misa como las oraciones de la misa, etcétera, como ya las lecturas de la misa ya están introducidas dentro de ese misal. Es decir, en un solo tomo, en un solo libro, está todo lo necesario para la celebración de la misa. Mientras que, como les decía, los sacramentarios, pues había el sacramentario que eran las oraciones de la misa, luego había el leccionario y luego había el antifonario, es decir, el gradual, es decir, el libro para lo que era el canto, el leccionario para las lecturas y el sacramentario donde estaban las oraciones y los prefacios y lo que era el canon de la misa introducido ahí. Entonces se necesitaban pues 3 libros, o más libros, vamos. Bueno, pues es precisamente el misal romano, el misale romanum, este misal de la curia romana que adoptan los franciscanos, que se convierte en el misal mayoritario o más extendido en la cristiandad latina. Porque de hecho, claro, los franciscanos lo extienden y se convierte, y hay diócesis que lo adoptan, diócesis que a lo mejor tenían un rito propio, bueno, pues lo adoptan, otras diócesis no, por ejemplo, la archidiócesis de Lyon pues no lo adopta y mantiene un rito propio, etcétera, ¿no? Bueno, como les digo, las diócesis, muchas diócesis, tenían un rito propio. Yo les señalo de los 2 más importantes que creo que hay que tener en cuenta, porque de hecho, por lo menos uno de ellos se sigue celebrando, y es el rito de Lyon, que se sigue celebrando en lo que es la Catedral de Lyon, y creo que se puede celebrar tanto en la ciudad como en la diócesis, creo. Esto como, por ejemplo, el rito, les hablé hace ya, creo que en la primera o la segunda sesión, sobre el rito ambrosiano, que se celebra en la diócesis de Milán, es decir, tanto en la Catedral de Milán, como en la ciudad, como en la diócesis. Como en España tenemos el rito hispano-mozárabe, que se celebra en la Catedral de Toledo, con una capilla propia, y se puede celebrar en la ciudad, creo que se puede celebrar en algunas iglesias, y creo que es extensivo a la diócesis, no lo sé. Bueno. Pero bueno, por el tema del rito de Lyon, por ejemplo, la Fraternidad San Pedro sigue en Lyon, la cual, digamos, la comunidad que hay allí establecida, digamos, los padres que están ahí establecidos, pues ellos
celebran según el misal del rito lionés. Y luego, otro rito que quiero señalar es el rito de Sarum, es decir, el rito de Salisbury, que es un rito que se celebraba en Inglaterra, aunque, según parece, se estableció también en algunos lugares de Europa continental, quiero decir, incluso habría llegado hasta España, pues, y se hubiera celebrado en algún lugar de España. Bueno, este rito es el que se celebraba en Inglaterra, como les digo, principalmente hasta la protestantización de Inglaterra. Y de hecho, tienen ustedes a los anglocatólicos, es decir, a los anglicanos más cercanos, digámoslo así, por lo menos externamente, a los católicos, que toman este misal, es decir, lo siguen celebrando. Y me consta que los miembros del Ordinariato Anglicanorum Cetibus, digamos los anglicanos que pidieron estar en comunión con la Iglesia Católica, es decir, con la sede romana, con el Vicario de Cristo, pues creo que en algunos lugares lo siguen celebrando también, es decir, la celebración de la Santa Misa es con ese misal. Entre paréntesis, el problema es que los anglocatólicos celebran este misal, pero ellos de hecho no están celebrando la misa, porque ellos no son sacerdotes, los ministros no son sacerdotes. Entonces diríamos que están celebrando no digo una pantomima, porque ellos lo celebran con mucha devoción, pero es una celebración que no, digamos que no es realmente la misa. Bueno, en la misa privada o leída, es decir, nosotros llamamos la misa leída, misa rezada, a la misa en la que nada más que únicamente está el sacerdote y como mínimo un ministro, un acólito. Bueno, pues desaparece el clérigo lector, porque hasta ese momento, como les decía, habiendo un sacramentario, un leccionario y un gradual, pues hace falta un clérigo que lea, un lector, aparte. Entonces, en esta misa en la que nada más que únicamente hay un misal, pues ya el clérigo lector, digámoslo así, la función del clérigo lector la toma el sacerdote. En la misa cantada aparece la simultaneidad entre lo que celebra el sacerdote y los ministros en el altar y lo que canta el coro. Es decir, se crea una simultaneidad, es decir, el coro canta lo que el sacerdote está recitando y los ministros recitan por su lado. De hecho, esto se da en la liturgia oriental también, es decir, que lo que el sacerdote está recitando detrás del iconostasio, el coro lo está cantando también. Entonces, esta simultaneidad pues crea el hecho de que el sacerdote está realizando una acción litúrgica y hay hay una división real entre el sacerdote y los ministros y los fieles. Entonces, el coro acompaña, digamos, hace simultáneo lo que el sacerdote está haciendo en ese momento, recitar el Sanctus, recitar el credo, el gloria, etcétera, las oraciones propias de la misa, la extracción de la misa, y el coro lo está cantando en ese momento. Un poco a imagen del hecho de que nosotros participamos de la liturgia celeste también, es decir, y entonces nos convertimos en simultáneos o en contemporáneos de la liturgia celeste, ¿no? Bueno, pues en esta época, a partir del siglo XI, diríamos, aparecen lo que llamamos las alegorías. Es decir, dado que se establecen todos los ritos, incluso aparecen los colores litúrgicos, o se establecen como tales para los tiempos litúrgicos, los momentos litúrgicos, o las festividades, los colores litúrgicos como tales, pues es necesario, o se cree necesario, una explicación. Y es una explicación alegórica, es decir, simbólica.
del cáliz, la forma del cáliz, los colores litúrgicos, la forma de la casulla del sacerdote, los gestos del sacerdote, los silencios durante la misa, el hecho del sacerdote, hay oraciones que las recita a media voz, en voz baja, etcétera. Bueno, pues se crea la necesidad de explicarlo de esta manera, ¿no? De forma alegórica. Un poco como los padres de la Iglesia, por ejemplo, Orígenes, tiene una escuela de explicación alegórica de la Biblia, es decir, de la Sagrada Escritura. Bueno, pues aquí estamos en algo muy parecido. Pero como pueden entender, estas explicaciones alegóricas pueden llegar al extremo. Y de hecho, salen, digamos, de lo que es realmente la explicación como tal, o el objeto de la explicación. Y claro, ya se convierte en otra cosa. Bueno, uno de estos alegoristas principales es Ivo de Chartres, que murió en el 1117, que, entre otras cosas, bueno, pues habla de la distinción en los lados del altar. Es decir, si ustedes a lo mejor han oído hablar del lado evangelio y lado epístola, bueno, pues aparece en este momento. Lo único que Ivo de Chartres lo considera en el contrario. Es decir, considera lo que nosotros entendemos el lado evangelio, el lado epístola, al revés, simplemente porque él lo considera desde el punto de vista de la sede del obispo, que estaba, como les dije, primitivamente en el fondo del ábside. Entonces, claro, si lo mira desde el fondo del ábside, bueno, pues pero bueno, simplemente decirles que ya aparece esa nomenclatura, ¿no? Del lado epístola, lado evangelio. Con el Papa Inocencio III, como les digo, bueno, pues se realiza una distinción de colores litúrgicos según los tiempos. Es decir, por ejemplo, el color blanco pues para la solemnidad de Cristo, Nuestro Señor, la Pascua, Navidad principalmente, por ejemplo, y las fiestas marianas, el color verde para los tiempos, lo que hoy llamaríamos el tiempo ordinario, el color rojo para Pentecostés y para las fiestas de los mártires, por ejemplo. Bueno, como les decía hace un momento, ¿no? Este exceso de la alegoría llega a que, bueno, pues se quiera recortar en este sentido. Y San Alberto Magno, con su De Sacrificio Mise, del sacrificio de la misa, su libro, hace una explicación luminosa y sólida teológicamente de la misa. Y entonces va a llegar a una reducción del este alegorismo y realmente va a dar una explicación pues muy buena, porque está basada en la teología de la misa. También comentarles o citarles el hecho de la elevación. En la misa se dan varias elevaciones. La elevación en la consagración principal y después en el per ipsum et cum ipso, que se da después, entre otras. Bueno, los fieles sienten el deseo de ver la Eucaristía, de ver en el momento de la consagración. Y el sacerdote, digamos, los sacerdotes van progresivamente, bueno, pues a ir elevando sobre la cabeza la forma y el cáliz para que los fieles puedan adorar a Cristo presente en la Eucaristía, ¿no? En el momento de la consagración. Los predicadores y los teólogos exponen el verdadero valor de este rito y, por ejemplo, tenemos dado que también se daban, bueno, pues abusos y usos reprobables, ¿no? Es decir, bueno, pues los sacerdotes, con el objeto de poder satisfacer ese deseo de los fieles, pues también llegaban abusos, o los mismos abusos por parte de los fieles, ¿no? Bueno, pues una explicación para darles digamos, una idea, ¿no? De Bertoldo de Ratisbona, que explica que el sacerdote quiere decir tres cosas en la elevación del sacramento. He aquí el Hijo de Dios, que por ti presenta sus llagas al Padre Celestial. He aquí el Hijo de Dios, que por ti fue clavado en la cruz. Y he aquí el Hijo de Dios, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
pues una manera de explicar, ¿no? Es decir, para que los fieles puedan entender el misterio que estamos celebrando, ¿eh? y que capten de una manera más clara o vivan de una manera más clara o adoren el Santísimo Sacramento, bueno, pues se dan estas explicaciones que ayudan, ¿no? a profundizar más. Como ya por una pregunta que me hicieron, creo que fue la semana pasada, a propósito de la procesión del Corpus Christi, ¿no? De la misa del Corpus Christi, bueno, pues es en este momento, a partir del, digamos, en la segunda mitad del siglo XIII, que aparece, bueno, ya antes aparecen lo que les dije los sacraria, ¿no? Los sacrarium, que son esos armarios eucarísticos que aparecen en las paredes de lo que es el presbiterio, el ábside de la iglesia, para que dignamente se reserve el Santísimo Sacramento, ¿no? Se elaboran los copones, los ciborios, para poder, digamos, guardar el Santísimo Sacramento, y se dota de una lámpara para señalar claramente la presencia de Cristo. Incluso en un principio estas lámparas estaban hasta en el exterior, en las ventanas exteriores, para que la gente pudiera, fuera, digamos, en los campos, pudieran ser conscientes de que allí estaba Jesucristo presente en la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues aparecen estos sacrarium que progresivamente van tomando una, digamos, una decoración pues más rica, lo que hoy llamamos el sagrario, los sagrarios, ¿no? Con un retablo, y progresivamente pues bueno, se va ornamentando más. Por otro lado, tenemos a, como les dije, Santa Juliana de Cornillón, que pide al Papa que instituya una fiesta propia dedicada al Corpus Christi, al Santísimo Cuerpo de Cristo, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Entonces, esta fiesta, que lo que llamamos el Corpus Christi, la establece el Papa únicamente pues, para la diócesis de donde estaba Lieja, ¿no? Que parece ser que es las procesiones más antiguas del Corpus Christi que existen, porque es donde primero se realizó, porque había la misa y también la procesión eucarística. Y ya poco después digamos, se extiende a toda la iglesia. Como les dije, tienen ustedes también el hecho de que ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno. Es que hay una pregunta. Si les parece mejor, la vamos a responder al final, porque es que si no se me va a ir el hilo y cada 2 por 3 va a ser terrible. Bueno, da igual. Eso era sobre la fiesta del Corpus Christi, pero bueno, también es porque en esa época y anteriormente han habido toda una serie de herejías contra la Eucaristía, contra digamos, la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ya había la de Berenguer de Tours, que negaba la presencia eucarística en la consagración. Tenemos posteriormente a los cátaros, los albigueses, que ellos negaban la realidad de los sacramentos. Bueno, ya para empezar, los sacramentos, nada, únicamente el consolamiento, aunque ellos decían que era una especie de bautismo al final de la vida. Y ellos que se declaraban perfectos, kataroi, quiere decir perfectos, bueno, pues ellos no tenían necesidad de ningún sacramento que les nutriera para la vida eterna, porque ellos ya eran perfectos, ya sabían que iban a salvarse, ¿no? Bueno, son estas herejías que desgraciadamente se repiten en la historia y que incluso hoy en día las tenemos, ¿no? Es decir, estos que piensan que no hace falta el perdón de Dios, no el sacramento de la confesión, bueno, que Dios no perdona, ya perdona a todo el mundo y ya está. Él dio su vida, derramó su sangre por todos, pues ya está, ¿no? Esto como lo que decía Lutero de posteriormente. Bueno. Entonces la Eucaristía, ¿cómo nos va a alimentar para la vida eterna? Si ya la tenemos, ¿no? Asegurada, ¿para qué? Bueno, en cuanto al canto, bueno, pues tenemos que el gregoriano, bueno, pues es como les dije, ¿no? Un canto que se pierde en la noche de los tiempos casi, litúrgicos, y bueno, las primeras, digamos, o unas generalmente, ¿no? Bueno, hay más antiguas, ¿no? Pero piezas que son del siglo VII, VIII, ya digo que hay incluso anteriores, ¿no? Pero
pero bueno, la mayoría empiezan a aparecer en esas épocas y posteriormente pues se van, bueno, pues dado que se van añadiendo fiestas en el calendario, pues se van añadiendo piezas litúrgicas. Entonces pues aparecen toda una serie de introitos, graduales, los quiriales se desarrollan también, etcétera. Y siguiendo lo que les quería decir, ¿no? Santo Tomás, se le pide a Santo Tomás y a San Buenaventura que compongan un oficio y una misa de la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Como les dije, ¿no? Y San Buenaventura, cuando ve el oficio compuesto por Santo Tomás, pues rompe el suyo y nos quedamos todos con el de Santo Tomás de Aquino, que verdaderamente pues, es de una gran riqueza y un gran valor, ¿no? Bueno. A partir de finales del siglo XIII, siglo XIV, bueno, pues ya aparecen los primeros motetes y obras polifónicas. Es decir, la primera polifonía ya empieza a entrar en la liturgia progresivamente. Bueno, vamos a dar vamos a ir directamente hacia lo que es el preconcilio de Trento, o la época previa al concilio de Trento, o lo que es el concilio de Trento como tal, como una respuesta, un intento de respuesta de las herejías lanzadas por Lutero, Calvino, Melanchthon y todas estas personas, ¿no? Que, bueno, en fin. Bueno, pues es decir, ellos llevan una clara ruptura con la tradición de la Iglesia y con el depósito recibido de los apóstoles y de las generaciones previas de santos y doctores y teólogos, ¿no? Bueno, se da el problema de la misa, ¿no? Es decir, ellos niegan la presencia real en la misa, Calvino sobre todo. Lutero parece ser que él hubiera considerado que había lo que él llama una empanación, es decir, que la presencia real de cierta manera está durante la celebración del culto, de esta cena, pero después se desvanece. Claro, ustedes me dirán, bueno, la presencia real de Cristo, ¿cómo se puede desvanecer, no? Es decir, parece un poco insólito, ¿no? Pero bueno. En fin. Bueno, pues llegamos al momento del concilio, al decretum de observandis et evitandis in celebratione mise, que fue aprobado en la sesión 22 del 17 de septiembre de 1562. Bueno, el concilio previamente a este decreto, digamos que trata de los abusos, o digamos sobre lo que se tiene que observar y señalar los abusos que se dan en la celebración de la Santa Misa, pues ya previamente a este decreto el concilio erigió una comisión para tratar estos dichos abusos, como por ejemplo la proliferación de formularios particulares en detrimento del año litúrgico, el añadido de ceremonias que había llegado al extremo, es decir, allá habían añadido una serie de ceremonias que ya lo convertían en algo extremo. Por ejemplo, y eso era muy curioso, porque es que eso llegaba a que la misma iglesia, digamos, la misma edificio, la misma iglesia, en la que habían varios sacerdotes, o una comunidad de sacerdotes, un grupo de sacerdotes, que celebraba la misa en esa iglesia, porque tuvieran una prebenda, etc. Pues resulta que celebraban de manera distinta. Es decir, si habían 5 misas, pues 5 misas distintas en esa misma iglesia. Luego también, bueno, pues se regula la práctica de los estipendios, se destierra toda conducta irreverente y la música ligera que se daban algunas veces en las misas, músicas pues de estilo, ¿cómo decirles? Muy mundano, muy poco reverente, que de hecho, bueno, pues ya verán ustedes, ¿no? Es decir, que esto, ya digo, la historia se repite, ¿no? Es decir, que bueno, hoy en día lo tenemos de la misma manera, ¿no? Bueno, también arbitrariedades que muchos sacerdotes se tomaban en lo tocante a las ceremonias y oraciones de la misa, etcétera, ¿no? Bueno, pues el concilio o esta comisión hace todo un elenco de abusos que se dan en la celebración de la Santa Misa, ¿no? Pío IV encarga a otra comisión, la realización de un nuevo misal,
que fue encomendada junto con la reforma del breviario. Esta comisión la encomendó al Papa por un decreto de la comisión de la sesión, perdón, 25 del concilio. Vigésimo-quinta, mejor dicho. Bueno, con Pío V, San Pío V, esta comisión se amplía. Y es San Pío V, el que va a llevar a cabo la obra, digamos, material de la reforma de tanto del misal como del breviario. Principalmente, y también pues, de los demás libros litúrgicos, pero principalmente lo que nos interesa es el misal romano, ¿no? Pues fruto de este trabajo es el Misale Romanum, ex decreto Sacratissimi Concili Tridentini Restitutum del Papa Pío V, que resulta que aparece por bula del 14 de julio de 1570. Fíjense ustedes la fecha, 1570-1970, que es cuando se decretó, se aprobó el decreto, porque el decreto creo que fue del 69, pero la aplicación de la misa fue ya en el año 70. Bueno, pues este misal, con este decreto, con esta bula, es declarado obligatorio para toda la Iglesia, con algunas restricciones. Pues tenemos porque se estableció que los misales que tuvieran menos de 200 años se tenían que suprimir. Pero las liturgias o los ritos que tenían una antigüedad mayor a 200 años, con respecto a la fecha del concilio, subsistían. Pues de hecho subsisten las liturgias diocesanas de Lyon, por ejemplo, el misal que les decía de Sarum, las liturgias de órdenes religiosas, como por ejemplo los cistercienses, los cartujos. De hecho, más o menos se mantuvo la de los premonstratenses, la de los dominicos, la de los carmelitas, y yo creo que casi todo. Bueno, habrá alguna más que me habré saltado. Bueno, y luego estos ritos, el rito ambrosiano, el rito hispano-mozárabe, etc. El rito de Braga, porque había un rito bracarense en la diócesis de Braga, en Portugal. Bueno, de hecho, como creo que ya no sé si les dije en otra ocasión, pero bueno, no vale, digamos que vale la pena repetirlo. De hecho, este misal de San Pío V toma como base el misal romano de la curia que había sido extendido por los franciscanos. Es decir, de hecho, es el mismo misal. Bueno, hay alguna evolución o, vamos, en lo general, digamos, en lo estructural, nada, sino simplemente pues añaden algunas cosas más, que son oraciones, fiestas de santos, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, aparece la coincidencia entre el evangelio de la misa y el evangelio del breviario y las oraciones, digamos, lo que es la colecta de la misa con la oración del breviario. ¿Por qué? Con la idea de armonizar la liturgia. Por otro lado, se antepone lo que es el misal, al principio aparece las rúbricas generales y el ritus servandus de la misa, es decir, como una explicación de lo que se debe celebrar en la misa y cómo celebrar la misa. Y luego incluso cuando se da algún accidente en la misa, cómo hay que, digamos, sopesarlo, digamos, no, cómo hay que, bueno, me parece la palabra, cómo hay que, bueno, no me viene la palabra. De hecho, tanto el Rubrique Generales como el Ritus Servandus se toman del Ordo Mise del maestro de ceremonias Juan Burcardo, que apareció en 1502. Y se lo nombra porque es muy importante para la historia de la liturgia, de la historia sobre todo de la misa, porque es una explicación o una de las primeras explicaciones bastante, digamos, pormenorizadas de los ritos de la misa. Y de hecho se toma porque se divulgó mucho en la época, es decir, fue bastante leído en esa época, ¿no?
También, como otro elemento propio, digamos, o elemento interesante, ¿no?, de este nuevo misal, es la reducción de misas votivas, ¿no? Se establecen toda una serie de misas votivas, pero bueno, se van reduciendo porque aquello se había convertido en algo excesivo. También se suprime la procesión de las ofrendas, que de hecho, bueno, pues en muchos lugares se ha retomado esta procesión de las ofrendas y incluso en algunos lugares hasta con danzas y, bueno, en fin. Y con elementos que no son propios de la misa. Es decir, lo que se ofrece son las ofrendas que van a ser utilizadas para la misa, para la consagración, el pan y el vino. Pero no se ofrecen, pues bueno, pues yo que sé, aquí en España podríamos ofrecer naranjas, podríamos ofrecer, no sé, en fin, el catecismo de los niños de catequesis, que a veces se ofrece. Digo, hombre, lo que se ofrece son lo que se va a consagrar. Ese es eso es digamos, el sentido de una procesión de ofrendas, como mucho. Bueno, porque también se daban abusos, ¿no?, de todo tipo. También se ofrece en el común de los santos no solo los textos de los introitos, colectas, etcétera, sino algunos formularios organizados perfectamente. Y bueno, pues ya llegamos a lo que es el misal de San Pío V, que es el misal que con el que se ha celebrado la Santa Misa, pues hasta la reforma del misal por San Pablo VI. Yo acabo aquí, seguiremos la semana que viene, Dios mediante. Ahora pues les voy a dar un tiempo para las preguntas y ya veremos. Yo me gustaría la siguiente sesión, el siguiente curso, hablarles rápidamente de porque no ha habido evoluciones, digamos, máximas, sino ya entrar en lo que es la reforma de la Semana Santa de Pío XII, que es, digamos, la reforma más importante que se da a la liturgia de la misa de este misal de San Pío V, y ya pues entrar en lo que es el concilio. Trataremos rápidamente el Sacrosanctum Concilium, lo que dice, lo que realmente dice, no lo que han querido decir, que han dicho que decía, sino que dice realmente, y ya pues lo que es el misal del 65 rápidamente, para que vean un poco la evolución, ¿no?, este movimiento litúrgico a dónde lleva. Y bueno, no vale la pena de hablarles mucho del misal de Pablo VI, porque bueno, ustedes la conocen bien. A lo mejor sería cuestión de algunas nociones para que tengan en cuenta lo que realmente es esa reforma litúrgica, ¿no? Bueno, las preguntas. Empiezo con las que aparecen escritas. Dice, a raíz de estas 3 aclamaciones se tocan 3 veces las campanillas durante la elevación, según el misal de San Pío V. Bueno, yo creo, digamos, para el toque de las campanillas no hay un orden, digamos, no hay nada escrito de manera escrupulosa. Es verdad que esas dar tres golpes de campana, pues podríamos decir, bueno, pues en honor de la Santísima Trinidad, por ejemplo, podría ser una explicación de los 3 días que Cristo estuvo en el sepulcro, en fin, podríamos darle muchas explicaciones. Esto sería una cuestión de estas explicaciones alegóricas, precisamente. Bueno, se ha establecido que es así. Se dan 3 toques de campanilla en 3 veces, es decir, cuando el sacerdote se arrodilla, una vez que ha consagrado, se arrodilla, cuando el sacerdote eleva y cuando el sacerdote vuelve a dejar la forma consagrada o el cáliz en el altar. Bueno, son maneras de hacerlo. En la liturgia renovada de Pablo VI, bueno, pues hay multitud de maneras, es decir, tocar de manera seguida, dar los 3 toques. Bueno, es más bien así. Yo no sabría darle una explicación, digamos, más científica a esta cuestión. Cabe señalar, y eso es muy importante porque, bueno, es curioso, ¿no?, que San Pío V, él fue fraile dominico, y como les he dicho, los dominicos tienen una liturgia propia, y en la misma comisión de elaboración, digamos, para el misal, también habían dominicos. Entonces podríamos decir, bueno, ¿y por qué no adoptaron la liturgia dominicana?
El rito dominicano. Bueno, pues una respuesta podría ser el hecho ¿no? De que el misal romano de la curia, que preexistía antes, pues estaba extendido mayoritariamente, ¿no? Entonces era más fácil retomar estos elementos, digamos, este misal, y renovarlo en cierta manera, era más fácil, ¿no? Bueno, si tiene alguna otra pregunta. Yo, padre, tengo dos en realidad, pero le voy a hacer una primero. Para empezar, usted nombró el rito romano, el rito galicano, el rito de León, el rito ambrosiano, etc. Entonces, usted me está hablando de una variedad litúrgica que en Occidente era bastante grande. Mi pregunta es, porque hay muchos que objetan que, claro, antes de Trento había una variedad litúrgica y que Trento coarta la libertad de los fieles y de los sacerdotes y coarta la devoción y qué sé yo. ¿Cuáles eran? O sea, ¿eran muchas las variantes de cada uno de los ritos que había en Europa en esa época? ¿O eran mínimas? ¿O eran cuestiones de cambiar alguna oracioncita por devoción particular de cada diócesis o de cada instituto, de cada orden? Porque pareciera ser, cuando uno lo nombra así, el rito galicano, era una cosa totalmente distinta del rito curial, y el rito ambrosiano era otra cosa totalmente distinta del rito de León, y eso, qué diferencias generales había entre cada uno? Bueno, pues, de hecho, ¿cómo decir? Todos estos ritos que pertenecen a la misma familia litúrgica, es decir, a la liturgia latina, tienen digamos, un tronco común, es decir, tienen una base común. De hecho, es el canon romano. El canon romano es común a todas estas, digamos, a estos ritos litúrgicos. Yo no conozco al detalle, por ejemplo, los ritos episcopales, es decir, los ritos diocesanos, por ejemplo, el rito de León, lo conozco poco, la verdad. He visto un poco así, pero no le puedo decir. Por ejemplo, lo que es el rito hispano-mozárabe tiene diferencias bastante importantes con respecto al rito romano. Por ejemplo, el momento de la paz creo que se da en otro momento. Bueno, es decir, hay una serie de diferencias. Estas diferencias no son, digámoslo así, arbitrarias, como lo podemos entender hoy en día de esta diversidad que se da a veces, digamos, subjetiva en la liturgia. Porque además estos ritos litúrgicos tienen una historia bastante antigua. Es decir, estos no aparecen así de la noche al día. Los ritos de órdenes religiosas, yo conozco un poquito el rito cisterciense y un poquito más el rito dominicano, y es verdad que hay diferencias bastante importantes. Pero, ¿cómo decir? Tiene el mismo tronco común, es decir, es la misma liturgia, luego hay elementos. Por ejemplo, el rito dominicano tiene el inicio de la misa, no tiene el Salmo 42 al inicio de la misa. Les comentaba la cuestión de la preparación del cáliz. En el rito dominicano, en la misa rezada, se hace cuando el sacerdote llega al altar, sube al altar y se prepara el cáliz. Vuelve a bajar el altar y hay el rito penitencial y continúa la misa. En la misa solemne, por ejemplo, el cáliz se prepara justo después del Evangelio. Es decir, y con todo un ritual, es decir, hay un sacerdote está sentado con el diácono y el subdiácono, está cubierto del velo humeral, es decir, hay toda una variedad, se da una variedad en los ritos. Pero es una riqueza que no tiene nada que ver con el hecho de que un sacerdote de la noche al día diga, yo pues no sé, pues voy a cambiar el momento de la paz y lo voy a poner cuando a mí me parece bien, ¿no? Es decir, a lo mejor al principio de la misa para que ya estemos muy contentos, muy felices todos, ¿no? No, es decir, la liturgia ha establecido una cosa. Y la idea que se tiene de la reforma de Trento a nivel de la liturgia es que se encorseta la liturgia. Yo pienso que no hay nada más falso que eso.
Porque primero, es verdad que se hace normativo ese misal para toda la Iglesia, pero como les he dicho, se mantiene y se respetan las liturgias que tienen una antigüedad, porque se considera que esa antigüedad les da una base, digamos, seria. Entonces, no es simplemente de 4 oraciones o de que el sacerdote en vez de poner las manos de una manera las pone de otra. No, no, es que hay más. Pero son elementos que son propios a la propia historia del lugar donde han nacido o de la orden, ¿no? Es decir, pues un espíritu más de más simplicidad como la orden cisterciense, pues eso exige que hasta en los ornamentos haya una simplicidad. Es decir, es todo un conjunto, ¿no? Y luego ya, pues en el canto también, es decir, que ya eso lo comentamos el otro día. No sé si respondo a su pregunta. Creo que tenía otra pregunta. No sé si... Sí, tenía una, pero me la olvidé, así que después me voy a Bueno, acordar. pero va. Si alguien tiene alguna pregunta más, que puede ser sobre el tema, puede ser sobre lo que es la liturgia de la misa en general. En fin. Tengo una pregunta, no sé bien los dominicos en la actualidad, pero ¿cambian todavía entonces estos ritos de acuerdo a su liturgia, esta tradición? Lo menciono porque en ocasiones he escuchado la liturgia de las horas de un dominico y la comparo con la que hacemos generalmente los fieles y hay cambio de himnos, hay cambio de antífonas. Y digo, es muy bonita, pero entonces digo, ahí se ve reflejado eso que usted menciona. Vamos a ver, de hecho los dominicos, ellos no, porque podrían haber reformado su liturgia, quiero decir, con la reforma litúrgica del Vaticano II. Y ellos de hecho no la reformaron. Bueno, yo conozco muchos dominicos y ellos celebran según el misal romano. Generalmente los dominicos celebran según el misal romano. Y ellos tienen el oficio divino, la liturgia de las horas. Ellos la tienen también según el rito romano. Lo único que ellos, tienen algunas especificidades que son propias de ellos, los dominicos. Bueno, primero ya tienen sus fiestas propias, que eso hace pues que, claro, su memoria, sus fiestas, pues ya tienen himnos propios, antífonas propias, y la liturgia de las horas. Yo sé, por ejemplo, de alguna provincia, los dominicos de la provincia de Toulouse, por ejemplo, hay dominicos que han guardado algunos ritos del rito dominicano. Por ejemplo, ellos en el rito dominicano, antes de dar la paz, el sacerdote besaba el borde del cáliz. Entonces, daba la paz. Bueno, pues hay dominicos que lo siguen haciendo así, por ejemplo. O justo después de la consagración, el sacerdote extiende los brazos en forma de cruz. Bueno, pues hay dominicos que también siguen guardando Bueno, hay dominicos que simplemente ya directamente celebran según el rito dominicano, digamos, tradicional, digámoslo así, o tal cual, porque no podemos hoy hablar de un rito dominicano reformado, es decir, no existe. El rito dominicano, cuando hablamos como tal, es el rito dominicano anterior al Concilio de Trento, tal cual. Entonces hay frailes que lo celebran a nivel personal, yo conozco, o comunidades que lo han asumido para su liturgia, o algunas partes. En fin, hay fraternidades religiosas, por ejemplo, usted tiene la fraternidad de San Vicente Ferrer, que ellos celebran toda la liturgia que ellos tienen es según el rito dominicano, tal cual. Pero claro, después del concilio, es que del concilio Vaticano II, quiero decir, la interpretación que se dio es que había que crear una uniformidad. Es decir, la unidad no es uniformidad, no es lo mismo. De hecho, con el Concilio de Trento se crea una unidad litúrgica, pero no se crea una uniformidad litúrgica. Y eso es muy importante, porque el problema es que nos quieren uniformar, y esto no es así, no hay que uniformar. Porque uniformar, ¿bajo qué criterio? ¿Qué es el criterio? Que tiene que haber un criterio objetivo. Entonces, ¿cuál es? Claro, nosotros tenemos el rito romano, bueno, pero ¿por qué no se han mantenido los otros ritos? Y se pueden haber reformado. De hecho, los cartujos lo han mantenido en cierta manera. Bueno, se puede haber dado. Y de hecho, desgraciadamente los dominicos, y hay muchos dominicos que echan en falta eso, porque era como el rito crea una identidad también, es decir, que de otras cosas.
Creo que él le Sí, respondió. gracias. Creo que había alguien que tenía una manita levantada. Algo así. A ver, no sé. ¿Alguien tenía? Pues no veo... Era yo, padre. Lo que Sí, pasa es que recuerdo ahorita que, por ejemplo, hay lecturas y misas propias que celebran los franciscanos y las órdenes religiosas. O sea, eso con el mismo misal, pero cuando tienen fiestas propias de sus santos, sí. pues sí, o sea, cambian las lecturas y Sí, algunas eso cosas. sí. Es decir, cada orden, las órdenes religiosas o congregaciones, pues, por ejemplo, tenemos unas fiestas propias, es decir, los santos de la orden, nuestro fundador. Por ejemplo, nosotros en Mercedes tenemos la solemnidad de Nuestra Madre de la Merced, digamos que es la patrona y titular de la orden. Tenemos el titular del convento, por ejemplo, de la iglesia. Tenemos el titular de la provincia. Tenemos, ya digo, el fundador. O fiestas propias de la orden. Nosotros en Mercedes tenemos la fiesta de Cristo Redentor, el 6 de julio. Es decir, y entonces se dan unas oraciones propias y unas lecturas propias para la misa y luego para el oficio. Desgraciadamente, en muchos casos, se podría haber dado una traducción de los textos latinos, pero desgraciadamente se han compuesto nuevos que en muchos casos son digamos, el espejo, son la imagen de una ideología o de las ideas de un momento. Y ha perdido mucho, ¿no? Han perdido mucho. Pero sí, se da que las órdenes tenemos unas fiestas propias, pero no como liturgia propia o como rito propio, eso no es. ¿Alguna pregunta más? Padre, Sí. yo tengo una pregunta sobre, ¿hay un límite? O sea, ¿o dónde se diagramaría el límite entre lo que es un arqueologismo y una evolución, o no decir evolución, sino que una reforma bien hecha del... Porque, por ejemplo, el caso de la comunión en la mano, cuando se quiere en el Memoriale Dominum, ahí dice que, bueno, toma digamos, de concepto de historiador, digamos, el de San Cirilo de Jerusalén, lo que él explica, y muchos después se apropiaron de eso mal explicado para decir que era un retorno a los primeros cristianos. Por ejemplo, esa es la que siempre se escucha y siempre lo dicen y lo han divulgado por todos lados. Pero eso no sería, según ellos, no sería un arqueologismo, sino que volvemos a nuestros orígenes, supuestamente. Y después, cuando hacen un capricho, para mí una especie de capricho, el de ir del ad orientem al versus populo. O sea, hacen como un corte tan tajante que si vamos al caso, el ad orientem tiene un sentido más, inclusive es histórico, porque es mucho más tradicional que el versus populo, que son 60 años, 70 años, cuando mucho. Entonces, ¿cuál sería el límite? Porque como cada uno hace lo que quiere. Y desgraciadamente, vamos a ver, fíjese usted, el arqueologismo ha llegado hasta tal punto que en la reforma litúrgica, la famosa plegaria eucarística número 2 del misal de Pablo VI, que se decía que era una anáfora que habían encontrado, que era bueno, antiquísima, etcétera. Bueno, pues de hecho, posteriormente, pues se han dado cuenta de que de hecho nada de eso. Es de un pseudo, es decir, un pseudo Clemente o no sé qué, en fin. Es decir, que no tiene nada que ver con la realidad. Y el problema del arqueologismo está en que se pretende precisamente justificar esas posiciones, es decir, la comunión en la mano, bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora incluso el tema de las diaconisas, ¿no? Bueno, pues volver hacia atrás. Y cuando estas personas que nos dicen que por qué no hay que volver hacia atrás, nosotros, digamos, los católicos que deseamos, digámoslo así, mantenernos fieles a la tradición,
nos dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué no volvemos para atrás y no miramos para adelante? Bueno, pues porque ellos no miran para atrás, ellos miran mucho para atrás y sobre todo de una visión que es idealista, es muy ideal y para nada real. Y de hecho los estudios arqueológicos, históricos, posteriores han demostrado realmente eso. Entonces, para justificar estas cosas, bueno, pues van con estas, digamos, estos argumentos. Pero, ¿cómo decir? Yo les digo, la liturgia es un todo, la evolución, o sea, evolución no quiere decir ruptura. La evolución es simplemente, es la tradición que va avanzando, va en el tiempo avanzando. Es decir, la tradición no se puede mantener hermética sin moverse. Yo no quiero decir que haya que cambiar, porque el cambio conlleva ruptura. Pues estoy cambiando, yo no estoy siguiendo, es una consecución. Entonces, estas personas, ya les digo, su arqueologismo es puramente ideológico, idealista, es decir, ellos piensan en como cuando, bueno, que las comunidades cristianas al principio, bueno, pues era toda armonía y toda la paz y todo, pues no, sí, que eran hombres como nosotros, francamente, es decir, que esto es así. Entonces, yo pienso que desgraciadamente la Iglesia, o digamos, los papas, algunos papas se han fiado demasiado de este arqueologismo. Porque han pensado, bueno, pues estas personas son grandes sabios, tienen grandes conocimientos a nivel histórico y arqueológico, y de hecho ellos han aprovechado eso para inculcar ahí sus ideas. Es lo que, en cierta manera, pasó con la reforma de la Semana Santa con Pío XII y otras cosas más. Es introducir, es decir, aprovechar eso para introducir ideología. Y es lo que pasó, ya digo, con la reforma del misal romano, con algunas de estas plegarias eucarísticas, es lo que hay. Bueno, los hemos recibido, es lo que hay, bueno, pues ya está. Pero que no digan que esto viene de Clemente o de quien, yo que sé quién. No, que esto es inventado. Y además hay el testimonio de Louis Bouillet, que era un gran liturgista francés, y él decía que las plegarias eucarísticas, él veía como estos grandes liturgistas las estaban en la trattoria en Roma, en los bares, pues mientras tomaban un capuchino, pues ahí estaban inventándose en una hoja, encima de una hoja estaban inventándose las plegarias eucarísticas, luego diciendo que esto lo habían encontrado de un pergamino, de un papiro de no sé dónde. Bueno, pues eso es jugar con la liturgia de la Iglesia y muy seriamente, ¿no? Sí. Sí, ahí en el caso de Louis de Bouillet, ahí en el libro que él explica sobre todo eso, él cuando habla de la plegaria eucarística, que dice que a ellos se les había encargado hacer, dice que no tenían tiempo y que estaban tan, digamos, muy presionados, que él escribió arriba de una servilleta y la entregó. Y después cuando vio el resultado que estaba su plegaria, dijo, no, me están cargando como que serio. Y que lo justificaban diciendo así. Sí. Louis Bouillet, desgraciadamente, es verdad que en Francia se le conoce un poquito más, pero es verdad que es de estos teólogos y liturgistas que fue un poquito puesto de lado, y si se le hubiera hecho más caso a Louis Bouillet, como decimos en España, otro gallo cantaría. Como por ejemplo el cardenal Charles Journet en Suiza, y yo no sé si hay obras de ellos en español, pero es que deberían estar todas sus obras completas en español, porque es un verdadero tesoro, a nivel teológico, litúrgico, vamos, y incluso espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Pater, ahí no me acordé de la que tenía, pero se me surgió otra. Justo cuando Flor me nombró el arqueologismo, me acordé. Hay una cierta corriente hoy en día, dentro de algunos sectores tradicionalistas, no estoy hablando del modernismo, estoy hablando de nuestros ambientes, que tienen una tendencia a decir, bueno, al fin y al cabo Trento es relativamente nuevo, entonces
como estamos en un total desastre litúrgico mundialmente, bueno, nosotros aprovechemos y hagamos cosas anteriores a Trento, a gusto y piacere, total, ¿quién se va a dar cuenta? Entonces, hacen justamente un arqueologismo. No, yo no uso casulla romana porque eso es un invento del barroco, yo me pongo una casulla cónica que pesa 5 kilos y bueno, y si no usas casulla cónica es porque sos un modernista de Trento. O si no, que no, yo no canto el canto gregoriano de Solesmes porque eso es nuevo, eso es del siglo XIX, yo canto el canto romano del siglo VIII, reformado por no sé quién. Y si vos no cantás eso es porque sos un modernista. No, yo no extiendo los brazos en el unde et memores como en casi todos los ritos medievales, porque sos un tonto que lo único que sabes es Trento. No, tenés que extender los brazos en el unde et memores, y así. Yo no uso roquete romano porque es nuevo, yo uso el roquete gótico porque, el roquete palomita le digo yo, roquete gótico porque es más antiguo. Yo creo que también ese es un arqueologismo que está surgiendo ahora, y que sí, es muy grave porque justamente uno, si vamos a hacer con el misal lo que nosotros queremos, con la excusa de que somos más tradicionalistas, estamos justamente haciendo lo mismo que hacen los modernistas, que por ser más modernos, agarran el misal y hacen lo que quieren. Yo creo que también es un problema. Pero sí, no sé, usted dígame qué es lo que opina del tema este. Es que, ¿cómo decir? Estas disputas de encaje, como diría yo, me parecen un poco absurdas. Porque, de hecho, hoy en día está en juego la pervivencia de la forma extraordinaria, ya para empezar, en algunos lugares. Y me parece que son más importantes que, como usted dice, que, bueno, que se utilicen las casullas góticas, porque, claro, son más auténticas las casullas de guitarra, que etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica, ha establecido por boca del Papa Benedicto XVI que el misal que se utiliza, que utilizan los que quieren celebrar en la forma extraordinaria es el misal de San Juan XXIII, digamos, el misal de San Pío V, pero con la última edición, la última versión, que es la de San Juan XXIII. La cuestión de las casullas, bueno, pues se utiliza la casulla gótica, se utiliza la casulla de guitarra, eso es una peccata minuta, es decir, es una cuestión de un detalle de nada, es decir, que las casullas, las albas sean sin encaje, sean con encaje, me parece, ya le digo, me parece eso absurdo, porque entran en el mismo campo que estos, como decíamos antes, que entran en este arqueologismo que es ideológico, porque eso también es pura ideología. Es decir, ¿por qué la época gótica es mejor que la época barroca? No sé, yo no le veo... A ver, también, pero ha habido una evolución como a nivel histórico. Es decir, me parece absurdo que, no sé, esto es como estos, los cuáqueros, ¿no? Que van vestidos como en el siglo XVII o XVIII. Me parece muy bien, es muy folclórico, ¿no? Me parece muy simpático, no tengan luz, no tengan agua corriente, hacen todas estas cosas. Pero me parece que se han quedado anclados en el pasado, y eso no tiene ningún sentido. Es decir, hay que saber valorar que hay una evolución en la historia. Si no, pues podríamos, ahí ustedes ahí en Hispanoamérica, pues podrían ir con taparrabos, ¿no? Digo yo. O completamente desnudos, para ser fieles a la arqueología, ¿no? O aquí en España, pues como iban los íberos. Yo no sé cómo iban los íberos, porque los romanos acabaron con todos, pero podríamos hacer igual. Que podríamos llevarlo hasta el absurdo total. Entonces, que hayan, digamos, sacerdotes que celebran la forma extraordinaria y que desean mantener ciertas, siempre tiene que ser con la aprobación de la Congregación para el Culto Divino. Por ejemplo, se permitió a la Fraternidad San Pedro poder celebrar la liturgia de la Semana Santa con los libros anteriores a la reforma de Pío XII. Bueno, ellos pidieron, se les concedió. Eso me parece completamente normal. Es decir, creo que eso es lo que se tiene que hacer.
pero no inmiscuirse o meterse en estas batallas de, digamos, ya digo, de encaje, ¿no? Como digamos, que me parecen absurdas. Es absurdo. Porque el centro, se pierde el centro, nos vamos a cosas completamente secundarias, bueno, ni siquiera secundarias, así que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí es donde tienes el corazón, ahí tienes tu, es decir, ahí donde tienes tu, ¿cómo decir? Donde uno tiene el interés puesto, donde tiene su corazón, y si el corazón no tiene puesto nada más que en eso, pues francamente, me parece muy poco profundo, ¿no? Tanto de un lado como de otro, ¿eh? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Parece que ya no. Bueno, pues si ya está todo claro, pues ya lo dejamos para la semana que viene, Dios mediante, y ya pues ya les hablaré sobre todo eso, ya de la época previa al Concilio Vaticano y la Reforma, con el documento La Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, que me parece interesante de tratarlo con un poco de extensión, y lo concerniente a esta primera reforma que hubo en el 75, con la Semana Santa y la cuestión del misal de 65, un misal, digamos, que quedó en el olvido, porque, vamos, estuvo muy poco tiempo presente, ¿no? Digamos, nada más que no llegó ni a 5 años, ni a 4 años, vamos, 4 o 5 años. 4 años, únicamente. Pues nada, pues les agradezco mucho la atención y Dios les bendiga a todos y Dios mediante hasta la semana que viene. Bueno, gracias, padre. Hasta luego.